Estamos en Conciencia Auditiva, un programa más de tu semana de noticias y de tu semana de análisis dentro no solo de la esfera de radio, sino también a nivel visual. Nos puedes localizar en internet y esta semana concretamente estamos dentro del mes de mayo y el mes de mayo ha tenido varias incidencias. Te saluda mi querido amigo Gerardo Varado y conmigo como siempre el doctor Carlos Barramón. Ok, y esperamos que te diviertas, que lo pases bien, que no te sientas aquejado ni maltrecho y que Reflexiones. Y que reflexiones. Ok. Empecemos con esta parte. Estamos en plena campaña electorera. El 7 de junio se estarán celebrando las elecciones intermedias, que son de gran importancia para ver quién tiene una oportunidad para recobrar o para mantener la presidencia de la República. Y habíamos discutido ya a profundidad que los partidos tienen interés en su autopreservación como instituciones que son, no interés realmente en servir tus intereses ni los míos, sino simple y llanamente de mantenerse y mantener su registro. Sí, creo que es una cuestión clara. No sé si la gente no lo dice o los medios no lo dicen, pero realmente me parece que los partidos políticos han dejado de representar a la ciudadanía, no desde ahora, desde hace algún tiempo, y se representan a sí mismos con intereses de clase, en donde no hay mayores diferencias entre un color y otro, sino en este sentido de preservación de la misma élite del poder. Esa es una condición. Y me parece otra cuestión, esta semana se han incrementado estas campañas donde ponen música, Sí. o sea, en los comerciales ponen música, qué estupidez, ¿no? O sea, Pero eso es porque la gente reacciona. y claro, y la gente hace suya, entre más pegajosa sea la tonada, la hace suya, ¿no? Estamos en la dimensión más vulgar y asquerosa de la Sí. mercadotecnia política. Sí. Digo, si tú lo comparas con campañas en otros países, esto es una ridiculez. Es ridículo. Es idiota. Me tocó, fíjate que el 2012 estar en Francia cuando estaba la campaña de François Hollande y recuerdo mucho esta elección. Que lo cayeron yendo a ver a su vieja. y no era su esposa. Y no era su esposa. Estaba Hollande y Sarkozy, los dos eran los candidatos fuertes. Finos para la dama, pero es algo que finalmente el pueblo francés les aplaude a sus representantes, porque habla de gallardía, de valor, de arrojo, virilidad, semen asqueroso. Yo no sé cómo Berlusconi todavía se puede parar enfrente de un escenario y hacer gestos, pero... No, porque Berlusconi lo que tiene es una de dos, o tiene leche en polvo o leche condensada, ¿no? Lo curioso de la campaña que vi en París, en plena época electorera, de hecho yo estuve el domingo que elegían a Hollande. En la segunda vuelta ya estábamos por la definitiva, etc. La partida de estar en Francia fue que caminabas calle tras calle. Me acuerdo que le comentábamos mi esposa y yo, qué diferencia de una campaña en México, ¿no? Donde tendrías un coche haciendo ruido, coreando al candidato, verías comerciales cada 2 minutos del candidato y verías estos pósters interminables en la calle con la misma jeta del candidato. En Francia no lo veías. Que lo dijo bien Gerardo, con la misma jeta, porque le llaman gallardetes, pero para ser un gallardete hay que ser gallardo y... Monstruos. Sí, no. ¿Lo veías? Y usando el concepto que estamos hablando hoy, básicos, primitivos, rudimentarios. No, lo que había fue, un par de días antes se hizo porque somos varios días en París, se hace afortunadamente, se hace el debate entre Hollande y Sarkozy, sí. Una retransmisión, porque el debate fue un mes antes, se hace una retransmisión 3 días antes de la elección y eso fue todo. No había partidismos, no había fotos del candidato, no había nada. La única invitación era vaya usted y vote. Que te mostraría que seguramente la gente interioriza vía prensa, vía magazines, mucho más lo que implica las plataformas, está más enterada, no necesitas difundirlo de esa forma, ¿no? Porque, por ejemplo, a mi estrategia de que esta campaña es puerta por puerta. Claro, es puerta por puerta porque nadie te conoce. Sí, exactamente. Claro, porque nadie sabe en su justa dimensión qué eres, quién eres, para qué te dedicas, qué has hecho. O sea, cuando un político, un pueblo está empoderado de esto, no necesitas ir a tocar puertas, ¿no? Yo he visto mítines, pero más allá de los mítines no hay esta condición de ir casa por casa. Creo que todo el motivo de existencia de un partido, de un grupo, de un líder, se ha pervertido porque finalmente era un llamado. No, y también ellos se han pervertido. Eso es claro. Sí, son perversos. Pero lo que me refiero es, esto se originó hace centenares de años, a lo mejor hasta miles de años, con la idea de que un líder era tal, pero por imposición, era algo que no quería hacer. Es una carga.
es una obligación, es una responsabilidad. Yo veo candidatos... Y cuando llega Cejanos con Claudio y le dice, usted va a ser el nuevo César, Claudio, que el pobre era cojo, era el gran historiador, dice, yo ni madre, y dice, pues aquí traemos a Mesalina, no, entonces sí. Una lección de derecho romano, de historia romana. Claudio es interesante para analizar. Pero... No, y Mesalina es más interesante todavía, o sea, Mesalina... Hacía una competencia con otras cortesanas, por no decirle prostitutas, para ver quién podía prostituirse o quién podía atender a más soldados en un ¿Quién limaba más en una noche esperanza? Me parece que el récord se sostuvo según no recuerdo si fue... Le cuentan 15, 16, no, más de eso. No, le contaron 80. No. Esa mujer se acostó con 80 hombres en un solo día. Sí. Es que si me hubiera conocido a mí toda la noche conmigo solo. No es cierto. Mesalina y Claudio. Bueno, no es otra. Es Mesalina y la Popeye y Mesalina. Bueno, y Jezabel, ¿no? Finalmente Jezabel es una de las bíblicas, de las peores. Hay una anécdota aquí, vaya, más allá. Me voy a quedar con una lógica muy peculiar. Los líderes tenían que ser líderes porque recibían un llamado particular, claro, a cumplir un servicio. Claro. Yo ahora veo caras de políticos muy sonrientes, muy cínicamente sonrientes, que me da la impresión de que lejos de ir a cumplir un servicio van a ver que se pueden chingar. Sí, y la condición sería que en vez de que la ciudadanía los haya llamado, ellos se llaman a Exacto, sí mismos. Ellos se llaman a sí mismos. Por eso la noción de que tengan que hacer una campaña puerta por puerta, ¿no? Me parece aberrante completamente. Ven, conóceme, yo tengo la respuesta, pero ¿qué calificaciones tienes tú para gobernarme a mí y para representarme a mí? ¿Y qué respuesta tienes? Y otra cosa todavía más mezquina, realmente nosotros no elegimos a estos candidatos, nos dan a elegir entre los males que ya determinó un partido, no nosotros. Las bases, si usted no lo tiene perfectamente claro, las bases son, si usted es priista, usted es la base del PRI. Y usted no es deliberante. Y usted no delibera una cúpula en el poder y usted nada más legitima con su voto o deslegitima con la falta de... Ahora, para que no se sientan mal los del PRI, no es mejor en PRD, no es mejor en el resto tampoco. Salvo por Morena, donde lo que los legitima es la tómbola. Pero siguen siendo no mejores, ningunos en ningún partido. Ninguno, no son mejores. Es una condición aberrante. Son peores. O sea, estaremos hablando de que el liderazgo de una persona exhibido a lo largo de su vida, a lo largo de su trabajo, su trayectoria de honestidad, sería la que lo conminaría o lo enviaría hacia un cargo de elección popular, porque es un candidato digno. Y por supuesto presentarlo a una terna de candidatos dignos y que el pueblo eligiera. Sí, bueno, que pudiera también que haya probado este trabajo de trayectoria dentro del orden público y entender que el orden público debe irse depurando y deben formarse equipos, ¿no? Dentro de estos procesos de representación popular que sean viables, ¿no? Completamente. O sea, ningún candidato resuelve por sí mismo los problemas, eso lo sabemos inteligentemente, pero también es cierto que ese candidato debe marcar y prescribir ciertos rumbos, ¿no? Que el honor vuelva a tener un peso en la conducta de una persona. Eso sería honor político, sería lindo escucharlo. Porque creo que ahorita lo que tenemos es una crisis de confianza hacia todos lados. En una de las encuestas Mitofsky, se hace una encuesta de cuáles son las instituciones que producen más desconfianza en México, que me parece muy astuto el término, lo cual no es si producen o no desconfianza, sino produce más desconfianza, y me parece muy adecuado. Una de las instituciones que más desconfianza producen en el top 3. O sea, no está en duda la desconfianza. No, la desconfianza no está en duda, no está en duda. Solo hay que saber cuál es más. De las que más que desconfianza producen son los partidos políticos, es por supuesto todas las instancias gubernamentales, el Estado en general, y la policía o los cuerpos de seguridad. Dices, pues nada más la columna vertebral del Estado. Nada más. Qué peligroso. Ahora, esta semana vimos el asesinato de Enrique Hernández de Morena en Yurecuaro, Michoacán. Y sí lo vimos, porque pasan las imágenes cuando evidentemente ya está muerto, pero digo, fue brutal como pasaron las imágenes. Y ver a su esposa llorando, golpeando una camioneta, desesperada la mujer, es brutal, ¿no? Y esto se repitió, o sea, esto ya tiene un precedente, nos seguimos marcando precedentes,
y no se ve la seguridad del Estado con estas personas tampoco. Hace apenas 15 ¿Te días. acuerdas que hablamos de que asesinan a un candidato y de repente el suplente dice, no, yo no voy? O sea, dice, yo Ese no fue voy. el suplente de Ulises Fabián Quirós del PRI, que fue asesinado en Chilapa, Guerrero. El suplente fue el que dijo que renunciaba y de antemano dijo que él no iba. O sea, no, es que no hay garantías, no hay condiciones de nada. Ahora, a Ulises Quirós, o a Ulises Fabián Quirós, lo ejecutan en plena carretera de día, cuando viajaba en un convoy de 4 camionetas. Lo bajan a toda la gente del convoy, lo llevan a la parte de atrás y lo ejecutan ahí mismo a 14 balazos. Es una cosa aberrante cuando se supone que ya vivimos en un estado que está controlado por N número de grupos de seguridad. Y que lo que conversamos, que ha ido cacareando, que cada vez está más controlada la situación, que se han detenido a los grandes capos, que se está depurando, se están volviendo cuerpos eficientes, profesionales. Lo que pasó en Guadalajara muestra lo contrario. Oye, ahorita tienes también un grupo delincuencial de Guerreros Unidos en Guadalajara o de finalmente la familia michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación. 3 grupitos nefarios que lo que tienen en este punto están enfermos de poder, porque no los han podido parar para absolutamente nada. Sí. Acaban de tirar un helicóptero. ¿Cuándo habías oído eso en México? Jamás. Ahora, el poder también está enfermo. Claro. En México el poder está enfermo, o sea, desde hace mucho. No tiene trazos de salud mental ni en ningún tipo. Lo que pasa es que también ya no se la creemos, ya no tragamos cuentos, ya hay redes sociales, hay una democratización de la información. Pero bueno, a ver, lo lo preocupante es lo siguiente. Ok, ya no les creemos, tenemos desconfianza, pero ¿qué hacemos? O sea, por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo o cuáles son los instrumentos que tiene la población más allá del voto, que el voto no es efectivo, ¿no? O sea, no aprobado. O sea, tú puedes votar, decirme que votaste la campaña anterior o que dejaste de votar, y que esta votas o castigas. Pero ¿y cuál es el resultado inmediato donde veamos que el poder se depura, que tú tienes oportunidades sociales, que vives con paz? O sea, no hay. Esta elección no va a garantizar nada. No va a garantizar nada, entonces, ni nada va a cambiar. Entonces la pregunta de fondo es, ¿qué hace la ciudadanía para finalmente echar a andar otro tipo de cosas? Mira, yo me remito a la India como país, como nación. Yo pensé que esta amiga que teníamos en ¿A la India María o a... La India es un país muy interesante. La India es un país que vive por cerca de 2000 años, uno de los países más antiguos en ser poblados, como distintos reinados. El segundo más grande en densidad de población en el mundo. Y era una isla que se pegó. Muy rico en recursos naturales, muy rico en recursos minerales de manera increíble. Las minas más grandes de diamantes están en India, la mano de obra más fina más que en Sudáfrica. Mucho más. A razón de como 8 veces más de lo que hay en África completa. Entonces, con razón, los británicos les dolió el culo cuando perdieron la colonia. Seguramente que sale Mountbatten ahí arreando la bandera y llevándosela, ¿no? Lo que es interesante de India es que India era un país jodido, regido por cacicazgos, hasta que hubo un imperio, el imperio de los Mogol, que los unificó y los logró controlar, y a partir de eso empezó un crecimiento exponencial, basado en los privilegios de unos por encima de otros. Desde ese entonces, hasta el día de hoy, lo que llaman el régimen de castas, ¿no? Que totalmente de castas. Los brahmanes tienen una preeminencia y así subsecuentemente, ¿no? Durante cerca de 2000 años, un poquito menos dicho, durante cerca de 200 años, los mogoles logran construir un país y un imperio, unificar a todos los califatos, a todos los pequeños grupos reinados, hasta definitivamente dejarlo todo en su poder. Ellos gobiernan durante los siguientes 600 años, más o menos, pero lo que fue finalmente lo que fue el factor unificador, lo que cambió todo, fue un solo liderazgo, fue un solo líder. En las naciones alrededor del mundo, alrededor de la historia, siempre vamos a encontrar el mismo fenómeno. Un solo líder, una sola causa, un solo momento. Yo desgraciadamente no veo en este punto en México a un líder con el carisma suficiente y en el momento clave como para cambiar absolutamente todo. Cuando dijo que no ve un líder con los suficientes huevos, no se refería a Marcelo Ebrard. O sea, no. Aparentemente es medio huevón. Y actualmente sustituto, ¿no? Suplente en una candidatura en Morena, bueno. Una vergüenza. Dan ganas de llorar, ¿no? Que seguramente será un caso Juanito, ¿no? Era lo que estaban señalando, que era el bar titular y él va a entrar, ¿no? Va a ser el Juanito 2. Y eso es un hecho porque además va por plurinominal, no necesita ni voto.
sea, las estupideces que se hacen. Pero me quedo con esta idea, o sea, desgraciadamente tenemos una crisis de confianza en el país, no hay una figura, una persona que realmente reivindique y unifique todas las visiones de distintas izquierdas, derechas, centros y de todos los que están dispersos. Y nos está faltando una persona, un grupo, un motivo, alguien a quien le podamos creer y del que podamos pararnos. Si en este momento Solalinde se lanzara como candidato, aguas, ¿eh? Porque es ese tipo de persona que en un momento dado podría lograr un cambio dramático. No podría ser, te pregunto, ¿no podría ser Felipe Calderón? Otra vez. Pero Margarita Zavala está ahí justo detrás de él. Es un momento interesante. Yo creo que desgraciadamente no hay un líder que lo pueda traer todo de vuelta, porque no hay alguien que pueda conciliar los intereses privados, el padre los públicos. Alejandro Solalinde sí podría. No, pero en un momento dado es una figura que no está tan vilipendiada como todos los demás. El que mencionaste la semana pasada, rector de la Fuente, el ex rector de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón. ¿Quién otro podría ser así más o menos limpio, diáfano? Relativamente diáfano. O relativamente diáfano. Porque también a Juan Ramón de la Fuente se le acusa de un hijo bastardillo por medio de ventana. Bueno, pues tampoco vamos a ser dechados de pureza, ¿no? Me quedo también con otra idea. Esta misma semana sale el enroque del PAN, sale Ricardo Anaya a decir que va por la presidencia del PAN en julio. Sabemos que Madero se aseguró una candidatura a diputado, va a quedar como diputado federal Madero, probablemente después va a saltar hacia la senaduría, y mientras Anaya se va a quedar como presidente del partido. ¿Y algún día Gustavo Madero se lanzará a la presidencia de la República? Ahora tomando el vestigio histórico también de Don Diego, o de Madero. No, de Madero. ¿Qué es su abuelo? ¿Es su abuelo? Es su abuelo. ¿O su tío abuelo? No, es su tío abuelo. No. Alguien hacía el comentario. Si ¿Te acuerdas de que existió uno que se llamaba, ya falleció también, Pablo Emilio Madero? Sí. Que no sé, ese tiene que haber sido sobrino directo. Era sobrino directo. Ajá. Yo creo que si Madero viviera en este momento en México, probablemente no sería panista. No. Eso es algo máximamente irónico del partido. Sí, diría yo soy burgués, pero no fascista, cabrón. Yo no creo que sería panista, me da mucha tristeza por ellos. Esta misma semana, la Comisión del Senado, la permanente, decide aplazar indefinidamente el caso Apatzingán, el caso Tlatlaya, el caso Ayotzinapa. Los pone totalmente en el olvido. La comisión, una de las comisiones de los diputados, sí, pero aparte la ONU, la Relatoría Especial, hace el comentario que cómo es posible que van a dejar Ayotzinapa y Tlatlaya, sobre todo esos dos, en el olvido, que qué va a pasar. Y mientras dice la Comisión Permanente que se investigará en un futuro. Ahora, si somos un poquito analíticos, hemos visto que esto se trató de enfriar, o sea, se fue aletargando, empezó a desaparecer de los medios como la noticia climática, el mismo proceso electoral incidió en darle un vuelco, ¿no? Pero hay organismos externos a México que sí demandan que esto se esclarezca, ¿no? Ahora, los papás de estos chicos de los 43, el jueves pasado, hicieron una marcha en donde están reclamando y están poniendo que esto no puede quedar en el olvido, ¿no? Pero están queriendo hacer una marcha hacia Estados Unidos. Claro, pero sí se percibe que ya tiene muchas sombras, ¿no? Que el caso cada vez tiene más sombras, está queriendo ser postergado. A lo mejor si hacen una caravana, esto que tú señalas, Estados Unidos vuelve a encenderse, ¿no? Creo que va a encenderse, y mi apuesta sería esa. Creo que se va a encender, sobre todo Ayotzinapa. Tlatlaya no tanto. Tlatlaya ya le soltaron de los 13 personas que fueron masacradas en Tlatlaya, ya soltaron o autorizaron 50 millones para reparaciones de daño. Entonces y con eso ya prácticamente ya limpiaron el caso. Pero el caso de Ayotzinapa es distinto. Pero por ejemplo aquí esto de Ayotzinapa, los papás siguen en esta paráfrasis de que vivos se los llevaban, vivos los querieron. Yo creo que los papás en cierta medida están conscientes de que ya no están, ¿no? Yo creo que todos estamos conscientes. Claro, o sea, ya no están, ¿no? O sea, sí, como a lo mejor como frase, como retórica de impugnación al Estado, me parece prudente, pero creo que ya no están. Lo que va a ser interesante es que
en este país somos muy omisos, somos muy olvidadizos, finalmente estamos disgregados, no nos acabamos de entender ni acoplar para reivindicar una causa como esta. Pero cada vez que se da un 2 de ustedes no lo van a octubre, creer, pero sí somos olvidadizos. Una vez entró un tipo acá a la universidad donde estamos y con una de las secretarias y venía desnudo. Y yo dije, se le olvidó la ropa, ¿no? aquí una de las cosas divertidas de lo que sería el caso Ayotzinapa, o más bien peligrosas, es que cuando se cumpla el año de lo que ocurrió en Ayotzinapa, que va a ser finalmente septiembre, Claro. el mexicano lo que cumple muy bien son esas fechas. Y esta fecha nos va a dar libre arbitrio para hacer pedazos el país. El día que se cumpla el aniversario de Ayotzinapa, se va a hacer un desmadre espectacular en el Distrito Federal, por supuesto en Guerrero, por supuesto en Monterrey, por supuesto en Guadalajara. Sí, porque no van a aparecer los estudiantes, entonces el caso ahí se enciende nuevamente, ¿no? Y O sea, legitima ya la sabemos. protesta por la Claro. protesta misma. Ahora, el Estado se comportó, ante las protestas, se comportó tibio, no actuó. Y si no actuó, lo que está detrás, la sombra que está detrás es que hay un dejo de culpabilidad. O sea, como diciendo, bueno, pégame, es como el amigo que te da un madrazo y después, ya güey, a ver, madre, no voy a meter las manos, no voy a meter las manos, pégame. Y tú, no, ¿cómo te voy a pegar? Defiéndete, no voy a meter las manos. Creo que aquí se ajusta muy bien a nuestra mexicanidad, que vaya, el mexicano se puede olvidar de su madre todo el año, pero el 10 de mayo vamos a llevar a mamá a comer y ves los restaurantes atascados. Nos olvidamos del profe todos los años, pero el 15 de mayo... Eso no es lo que me molesta, o sea, sí, los restaurantes ese día están atascados, pero el 14 de febrero los moteles, por ¿Qué les favor. pasa? Vayan todo el resto del año, dejen el 14 de Y mayo. lo peor del caso es que no hay reservaciones, porque si no eran reservaciones. Esto de la celebración de fechas nos queda perfecto como mexicanos. El 2 de octubre, No se olvida. los primeros 5 años que se conmemora el 2 de octubre, se conmemora de una forma medio callada. A partir del 5.º año, se conmemora de una forma violenta y se dan estas manifestaciones en las que institucionalmente sabemos que el 2 de octubre va a haber un desmadre en algún lugar de México. Van a hacer pintas, van a romper cosas, van a hacer una marcha violenta. Es la legitimación que le da el Estado a esa fecha para hacer prácticamente China libre y adelante. Sí, Yo creo que eso es lo que va a ocurrir Complicado. con Ayotzinapa este año. complicado. Este septiembre vamos a ver Ayotzinapa recordado en la forma de vandalismos, de actos destructivos y de un momento en el que nos va a brindar como pueblo esa pequeña catarsis que nos permite seguir viviendo. Porque es ese momentito, ese instante de catarsis de decir, sí me chingaste, sí me has hecho esto, sí me masacraste, Pero yo tengo el poder de hacer esto. por lo menos hoy, solo por hoy. Un muy infausto poder, ¿no? En vez de que Un muy infantil poder. Claro, que se solucionara de fondo todos estos problemas, ¿no? Y fíjate que históricamente, vaya, otra vez, si la historia es una evolución o si la humanidad lleva una evolución histórica por cumplir, esto es lo que hacían los normandos en el siglo 300, vaya, en el año 300 después de Cristo, para protestar el hecho de que estaban bajo el dominio de Roma. Un día al año se podían dar el lujo de caer en toda la serie de bacanal, de destrucción, y el resto del año entenderse y saberse sometidos. Esto también va muy bien con nuestro mexicanismo, porque finalmente el mexicano sí viene de un pueblo y una cultura sometida, y asumidamente sometida. Entonces, yo creo que esto es lo que va a ocurrir. Ayotzinapa se va a convertir en otro día legitimado Fue para hacer un desmadre. una amiga mía a pedir un crédito al banco y le preguntan, oiga, ¿y usted tiene dependientes económicos? Y dice, sí. Dice, a mi papá, a mi mamá, un hijo, a los diputados, a los senadores, al presidente de la República, son dependientes económicos míos. Todos son dependientes Todos. económicos míos. Esta misma semana Profepa cesa al delegado de Nayarit, José Omar Cánovas Moreno, por hacer uso de una lancha oficial Sí. para llevarse No aprenden, ya le había pasado a la tiene del apellido Kornfeld, David al Kornfeld. Kornfeld, ya le había pasado y ahora le pasa a este bruto. Es algo verdaderamente patético. Pero ¿qué tal se llevó la lanchita? No. Y la foto está fantástica, ¿no? Ahí están sus hijas en traje de baño, está la señora en traje de baño, todos se trepados en la lanchita. El cinismo absoluto. Y hablando de cinismo, este mismo tema de OHL empieza a hacer más ruido. El Washington Post publica una nota de OHL Sí. que dice que finalmente OHL está embarrado con el gobierno de Peña por cerca de $4.500 millones.
en cualquier cantidad de obra pública y al mismo tiempo de licitaciones de contratos, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Segundos pisos, viaductos, todo lo que se te ocurra en el Distrito Federal y áreas metropolitanas grandes como Guadalajara y Monterrey. Que son donde la obra pública tiene mayor impacto y mayor dinero. Exactamente. Obras públicas que por supuesto están Sí, sobrevaluadas. porque no creo que aquí en Pachuca, ¿no? O sea, o en Nada Tulancingo, que ver. o sea, Pero son obras gigantescas, son obras de, vaya, que si una obra se podría hacer en 800 millones, se acaba haciendo en 4,000 millones. O sea, son obras gigantescas que se están pagando a sobrecosto, pero a sobrecosto ridículo. Y por supuesto no, una a lo mejor ganancia dramática. no es que haya sobrecosto, sino que cuando entregan la obra la entregan limpia. O sea, y eso cuesta. Y eso cuesta, y eso claro. kilómetros, o sea. Vale la pena analizar el caso OHL porque OHL no ha sido acusado solamente en México, OHL está embarrado No, en una en varias docena partes en de América países. Latina, claro, no, esto Increíble. va, claro, esto no es un paliativo diciendo, bueno, si le pasó a otros países, que no le pasa a México. No, pero la cosa está, aquí es una empresa que también genera corrupción, ¿no? Mucho. Acabó siendo expulsado finalmente antes de Santos, de Colombia, acaba siendo expulsado de Uruguay, ese por el mismísimo Mujica. O sea, finalmente Qué bueno, ¿no? Sí, es una empresa que está haciendo negocios a nivel internacional de una forma grosera, repartiendo, por supuesto. Y que sabe cómo hacer los negocios. Exacto, y sabe muy bien cómo hacer negocios. Esta misma semana se sentencia a los responsables del bombazo en el maratón de Boston a la pena de muerte. Que a mí no me gustó algo que vi en televisión, es que de repente cuando se hace la sentencia, alguno de los familiares grita ojo por ojo. Entonces, yo no sé si el hecho de que este tipo le quite la vida va a resarcir el daño. Claro, no puede quedar impune, pero las sociedades no se pueden comportar bajo esta racionalidad, ¿no? O sea, nada le va a devolver a los familiares al que gritó ojo por ojo, no le va a devolver la muerte de este fulano. Lo que pasa es que finalmente ahí yo creo que tiene que ver con un criterio que es o privado o público. Y a lo mejor, vamos a decir que alguien muy privado, muy intranquilo, después de platicar con él, después de hacerlo entender sobre finalmente cuál es la repercusión, vaya, la idea de Gandhi es cierta, ¿no? La pena de muerte y la ley del ojo por ojo, diente por diente nos deja a todos ciegos, sordos, tuertos y chimuelos. O sea, al final nos podemos... Sí, la famosa ley del talión, pero todos los que hemos estudiado algo sabemos que la ley del talión no es ninguna ley. No. O sea, en primera no es ninguna ley. Es justificar la venganza. Claro. Eso es todo Y eso el Estado no puede castigar las cosas bajo esta óptica. Eso es un hecho, porque el daño es irresarcible en el sentido de que se perdió una vida humana, eso es tan sencillo como es. Claro. Pero al mismo tiempo, de no poder o no estar en posibilidades de resarcir ningún daño, tampoco realmente le estás dando ningún sosiego a los deudos. Las personas que están sufriendo porque hubo una persona muerta, vaya, no se van a alegrar de ver a otros sufrir una muerte agonizante a raíz de una inyección. No, siempre es una cuestión irreparable, ¿no? O sea, psíquicamente daña de manera brutal. Creo que al final el concepto de la pena de muerte, el concepto de la pena capital, es un concepto que alivia el momento de la masa, más no del individuo. O sea, finalmente le brinda sosiego a la masa que está desentendida del círculo interno de cómo ocurrieron las dinámicas y que solo ve todo desde afuera y desde una vitrina dice, qué bueno que lo mataron y se acabó. Pero Claro, porque no lo tuvo que ver morir. y como diciendo, bueno, el Estado cumple, ¿no? Finalmente cumple. Es una medida populista, básica, no es la forma de cumplir. pero no es la forma de cumplir. Pero la forma de cumplir hubiera sido prevención de antemano para que esto no ocurriera, que es el primer tema, y ya habiendo ocurrido, entender que es un factor de riesgo y anegar ese riesgo y separarlo de la comunidad. Creo que eso es lo que es. Con eso concluimos Notas de la Semana, los dejamos con Neil Harris y una canción que se llama Love Me to Die. Volveremos en un par de minutos.